Está Patricia Muñer con nosotros. ¿Qué material que acabamos de ver? Excelente registro, sí. Muy bueno. La verdad que está bueno. Muy bueno. Sí, sí. ¿Qué sentís cuando ves que no hace 340 años de esto, hace solo 70? Solo 70. Y digo, pensar que para nosotros resulta una cuestión habitual y común, el tema de votar, participar en política y demás. Y digo, ¿cuánto les ha costado a todas esas mujeres que empezó con Julieta Lanteri, con Alicia Moró y siguió con Eva Perón? ¿Cuánto les ha costado? Porque no era solamente modificar o conseguir una nueva ley, sino romper con todas esas barreras que hacían de resistencia, digamos, porque en realidad la preocupación del legislador respecto de que la mujer iba a abandonar la familia y demás, en realidad es la preocupación nuestra actual de cómo compatibilizar, porque nadie abandona nada, se pueden hacer todas las actividades, trabajar, dedicarse a la política y atender la familia. El tema que obviamente hoy los roles son distintos, y el tema es compatibilizar, porque todavía hay en muchos ambientes laborales y en muchos espacios, incluso políticos y sindicales, esta cuestión de no darle el lugar a la mujer porque se tiene que ocupar de la casa. Y a las mujeres más jóvenes no, porque tienen hijos y entonces faltan, claro. Y todo. Está todavía esa concepción. Es decir, me parece que en la agenda sindical todavía nos debemos algún debate respecto del lugar de la mujer, del acceso a los cargos de conducción, digamos, que en algunos ámbitos es muy complicado. Nosotros los docentes no lo vivimos porque particularmente somos un colectivo mayoritariamente femenino, pero sí en muchos ámbitos. Y está todavía pendiente, obviamente, y que se acrecienta cada vez más el tema de la brecha salarial. Nosotros lo que estamos viendo hoy con todas las políticas de ajuste en materia de economía es que, lo contaban el otro día en Sunchales los compañeros del sindicato del papel. Hicieron cantidad de despidos importantes en las fábricas de papel de Sunchales, y la mayor cantidad de despedidas y suspendidas eran las mujeres. Así que nos falta mucho todavía. Pero, claro, lo que pasa es que escuchar esos argumentos parece que debatir el peso del cerebro. Claro, parece que estamos muy lejos de eso, pero no creo que todavía que quede algún hombre que piense eso, ¿no? Pero que hay mucha resistencia a la participación. Aún no ocupamos las mujeres todos los espacios que deberíamos ocupar, porque todavía hay mucha actitud misógina, todavía hay mucho machismo en algunas en muchas decisiones. De hecho, en la legislatura santafesina el año pasado no se terminó de discutir la ley de paridad. Y bueno, y entonces todavía estamos ahí. Es decir, parecen grandes avances respecto de lo que pasó hace 70 años, pero debe haber sido realmente difícil. Las primeras mujeres que ingresaron a la universidad eran mal vistas. Yo siempre lo comparo con había un catálogo en los años 20, 30, respecto de lo que era una buena maestra, y la buena maestra no miraba a los ojos a un hombre, se vestía de determinada manera, no elevaba la voz, por supuesto que tenía que cuidar su vocabulario, había un montón de cuestiones que hacían a la formalidad, pero que no hacían hincapié en las características personales de esa docente para trabajar con sus alumnos, digamos. Después también estaba Rosita Siperovich, las hermanas Cosettini, ¿no? Que rompían los moldes, claro. rompían los moldes, y me parece que lo valioso de romper esos moldes era la resistencia que generaban del otro lado, digamos, ¿no? Y que eran seguramente mujeres o mal vistas o señaladas con el dedo de que eso no se debía hacer, y se animaron a hacerlo. De verdad. Sí, claro, yo me imagino, cuando ingresaron la primera vez a la universidad, deben haber sido el bicho raro de la universidad, digamos, ¿no? Fíjate el planteo que hace el legislador, y dice, vamos a terminar rompiendo con las instituciones, con la familia, por la discusión. Lo vamos a poner en un pie de igualdad al hombre y a la mujer, y pueden pensar distinto. Claro. ¿Y qué problema que piensen distinto y que sean iguales? Exactamente. Y ese legislador que dice, ¿pero qué pretenden? Una presidenta mujer. Y pensar que 50 y pico de años después, 60 casi después, tuvimos una presidenta electa en 2 mandatos seguidos, no es poco. 2 periodos. Digamos. Que también sufrió las agresiones
que planteaban esos legisladores, ¿no? A través de muchos medios y demás. Pero digo, no se imaginaba ese legislador, impensable, una presidenta mujer, y sin embargo la tuvimos acá y la tuvimos en la región, porque ¿cuántas presidentas en América Latina fundamentalmente hubo? Centrándonos en algunas medidas que están circulando, la provincia de Santa Fe propone, según nos dijeron esta semana, podría firmarse la resolución por parte de la ministra de Educación, extender las clases hasta el 22 de diciembre. ¿Qué opinión te merece? Nosotros no encontramos un fundamento pedagógico para esa decisión de la ministra de Educación de extender una semana más de clases, porque plantean una supuesta pérdida de contenido. Si en la escuela, digamos, en la escuela de hoy, no todo gira alrededor del contenido, sino de un montón de cuestiones que tienen que ver con actitudes, con comportamientos, con valores y demás. Nos parece que esta medida, que debería ser revisada, ojalá no la extendiera, me parece que tiene una intención de tener un efecto aleccionador, es decir, ustedes hicieron paro, tienen una semana más de clase. Lo primero que yo tengo que aclarar es que los docentes estamos hasta el 30 de diciembre en las escuelas, por lo tanto, no es que vamos a trabajar una semana más. Nosotros estamos hasta el 30 de diciembre, al que afecta sí es al alumno, a la familia, porque en función del calendario inicial la familia organiza todo su funcionamiento y demás, y uno podría incluso hasta suponer que el 22 de diciembre muchas familias están yéndose de viaje, aprovechando el fin de semana por la Navidad, por las fiestas de fin de año y demás. Pero más allá de esa cuestión, nosotros lo que entendemos es que tiene una especie de efecto, pretende un efecto aleccionador. Ustedes hicieron medidas de fuerza, eso lo que decimos es la medida de fuerza es, porque claramente lo que dice la ministra es que la semana se extiende por los paros, no por otros motivos, ¿no? Porque uno podría suponer, bueno, nosotros decimos, hay muchas escuelas que tuvieron más suspensiones de clase por las amenazas de bombas en las escuelas que por los días de paro. Y sin embargo, el argumento no es ese, el motivo son las medidas de fuerza. Me parece que pretende tener este efecto aleccionador como diciendo, bueno, para el año que viene, piensen bien antes de decidir. Nosotros no vamos a dejar de decidir medidas que creemos justas y que tienen que ver y que están enmarcadas en el derecho constitucional de huelga. Lamentamos esa actitud porque en realidad incluso nosotros hicimos hincapié este año de que el ámbito de la paritaria provincial y la actitud incluso de las autoridades provinciales fue distinta a las que tuvieron a nivel nacional y puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Es decir, acá no convocaron a voluntarios para reemplazarnos en los paros, no hubo descuentos, no hubo ni siquiera amenaza de descuento. Alguna que otra. En otros años, no, pero en otros años imponían en la paritaria, discutamos, descuento versus aumento. Este año no fue así. Bueno, lamentamos esa actitud. Yo venía de estos últimos días de una actitud que la vi con optimismo de parte de las autoridades ministeriales, donde incentivaban y promovían la discusión sobre Santiago Maldonado en las escuelas, y me pareció importante que los funcionarios lo digan, pero esto me parece que es una medida desafortunada. Esperemos que la revean. Te quiero preguntar de otra cosa. Hoy se dio a conocer en Santa Fe un hecho que tomó estado público, que se recorrió los medios y tiene que ver con un caso de bullying de una nena muy chiquita en Santa Fe y demás. Que bueno, no lo quiero focalizar puntualmente en el caso, porque no me parece. Pero se habla de bullying y rápidamente todo el mundo mira a la escuela, ¿no? Digo, que es tal vez el ámbito donde esto ocurre y demás. ¿Qué mirada hay sobre este tema, Patrick? ¿Qué hacer? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? Es muy complicado. Muchas veces uno, sobre todo en los medios, uno ve muchos mensajes de una condena a los chicos, además, a plantearlo. En este caso en particular, en chicos de 9 años. Casi como si tratara de delincuentes de un lado, del otro y demás. ¿Cómo se trabaja este tema tan difícil? Es cierto que lo que vos decís es un tema muy complejo, complejísimo. Y el tema es que hay acciones para tratar el tema, pero muy desarticuladas. Es decir, los padres están solos por un lado, la escuela también sola, los funcionarios hacen otra cosa, la supervisión opina
otro tanto. Las escuelas que tienen ámbitos al estilo gabinetes psicopedagógicos y espacios con profesionales pueden resolverlo de otra manera y demás, pero a su vez están las redes sociales que también atacan el tema y demás. Nosotros hemos tenido algunos planteos en algunas escuelas donde los padres no actúan bien, lo primero que hacen es amenazar con ir a los medios, denunciar a la escuela como si la escuela fuera la promotora de esas actitudes, como si el docente fuera el que permite esas actitudes de bullying, y en realidad muchas veces es el mismo docente el que denuncia. Ocurre que también a veces no todas las familias toman bien estos temas y entonces se encaran mal. Me parece que hay acciones desarticuladas, y entonces está todo como muy atomizado. Entonces, cuando nosotros lo que planteamos es que debería haber actividades en común, pero fundamentalmente estos son temas que deberían atravesar transversalmente los contenidos de toda la escuela, jardín, primaria y secundaria. Cualquier pibe al que uno le habla de bullying sabe de lo que estamos hablando, sabe claramente de lo que estamos hablando. Me parece que todavía en las escuelas, e incluso en las familias, hay como un poco de miedo de hablar de estas cosas. De la misma manera que preocupa hablar de Santiago Maldonado o de cualquier otro tema, ¿no? Y me parece que lo peor que podemos hacer es invisibilizar estos temas como que no ocurren, ponerlos abajo de la alfombra, disimularlos o, lo que es más grave aún, naturalizarlos. Es común. Nosotros vemos en las escuelas muchas de estas situaciones que tienen que ver con actitudes de violencia, que también las vemos hacia los docentes y demás, y me parece que esto lo peor que se puede hacer es no tratarlo. Me parece que son temas que hay que hablarlos. Yo pensaba hace cosa de 15, 20 días, estaba en el tapete este tema de las amenazas de bomba en las escuelas, ¿no? Y el tema era sancionar a los padres cobrándole lo que salen los operativos, y me parece que eso no resuelve la cuestión. Es más, ahora se está trabajando con el ministerio y las mismas escuelas el tema de qué sanción comunitaria se le va a dar al alumno, y a mí mi preocupación es que ese tipo de cuestiones a veces estigmatizan mucho más, ¿no? Es decir, decirle a un alumno que su sanción va a ser pintar el aula, y no sé si eso ayuda, tengo mis serias dudas, digamos, porque a veces esas cosas estigmatizan. Entonces, el alumno pintando y todo el mundo viendo y estigmatizando y por ahí burlándose o compadeciéndose, y me parece que ni la burla ni la lástima ayudan a este tipo de cosas. ¿En qué término medio pensás que cómo se puede abordar esto con un término medio? Me parece que el diálogo, que es lo que no está viendo entre la familia, la escuela, los grupos que componen la comunidad educativa. Nosotros siempre nos llenamos la boca, digamos, hablando de la comunidad educativa, pero cuando tenemos que funcionar como comunidad nos cuesta mucho. Me parece que estas cosas no se hablan, y entonces, por ejemplo, en los medios, lo que ocurrió con el tema de los explosivos es la detención por parte de la policía de 4 padres, como si eso resolviera la cuestión, y las llamadas de amenaza de bomba siguieron ocurriendo. Entonces, esto hay que hablarlo con los pibes, digamos. Si es que son los pibes, porque en realidad fueron detenidos los adultos como titulares de las líneas de teléfono, pero se dice que fueron niños entre 13 y 17 años. Me parece que hay que hablarlo con ellos. Pero me parece que a veces les seguimos ocultando porque priorizamos a veces otros contenidos que tienen que ver con la formalidad de la escuela y no hablamos de estas cosas para sacarlas de adentro y que se puedan hablar más naturalmente. Y me parece que el tema del bullying es un tema que los chicos lo conocen, lo pueden hablar con naturalidad, pero me parece que cuesta todavía plantearlo como tema. ¿Y qué pasa si un día no damos ninguno de los contenidos previstos y hablamos todo un día de este tipo de situaciones? Me parece que eso ayudaría, pero está muy incorporado fundamentalmente en los padres y a veces en algunas autoridades escolares este tema de que no, hay que avanzar con la planificación y vamos dejando estos temas que son realmente importantes. Yo recuerdo una clase cuando explotó la AMIA, una clase todo un día entero y tal vez 2 hablando del odio al judío, del odio al negro, del odio en general, ¿no? Y fue esclarecedora para nosotros cuando planteábamos la necesidad de hablar sobre el tema de Santiago Maldonado y su desaparición forzosa y la responsabilidad
del Estado Nacional y demás, no estamos hablando de que los chicos entran a las 8 de la mañana el lunes y hasta el viernes a las 5 de la tarde a hablar solo de... No estamos hablando de eso. La escuela tiene su ritmo, su habitualidad y demás. Pero me parece importante que estos temas se hablen, porque yo leía en las redes, ¿no será que tenemos miedo de hablar porque después, cuando volvemos a casa, los chicos nos preguntan a los padres y no sabemos qué contestar? Me parece que son temas que, si están en los medios, están en las redes, los chicos se enteran. No veo por qué la escuela, que de alguna manera es una especie de esponja y asume todo lo que pasa fuera de la escuela, porque las cosas se van metiendo sin pedir permiso, digamos, me parece que con total naturalidad se podría hablar de Santiago Maldonado, del bullying, de las amenazas de bomba y de tantas otras cosas más que ocurren, que los chicos lo ven en los medios, que a veces no se informan bien a través de las redes sociales, porque eso es todo un tema, hay que ver cómo se informan. En la escuela, en la casa a lo mejor no reciben la información y no tienen el diálogo realmente necesario. Me parece que la escuela es el ámbito ideal para trabajar esas cuestiones.